Continuamos entonces con la segunda conferencia magistral de esta jornada. Nos acompaña el doctor Federico Sturzenegger, quien es economista argentino especializado en macroeconomía, reforma del Estado y modernización institucional. Actualmente se desempeña como ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la República Argentina, liderando una de las agendas de simplificación regulatoria y modernización gubernamental más importantes de la región. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de La Plata y doctor en Economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Ha desarrollado una destacada carrera académica como profesor en UCLA, la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad San Andrés, además de la Escuela de Gobierno de Harvard. A lo largo de su trayectoria también ha ocupado posiciones de alta responsabilidad en el sector público, entre ellas presidente del Banco Central de la República Argentina, presidente del Banco Ciudad y secretario de Política Económica, además de ser autor de numerosos libros y publicaciones sobre macroeconomía, finanzas internacionales y políticas públicas. Hoy nos presentará la conferencia magistral La economía política de las reformas. Vamos a recibir con un fuerte aplauso en este escenario al ministro Sturzenegger. Qué bueno. Sí. Buen día, un placer acompañarlos. Gracias, ministro Paliza, Pablo, Peter, por la invitación. También muy contento de compartir con Andrés Velasco. Él se puso canoso, yo me puse pelado. Pero bueno, todos he tenido ese proceso. Si viniera a hablar de fútbol, creo que podría hablar con mucha autoridad viniendo de Argentina. Hemos estado en 3 de las últimas 4 finales de la Copa del Mundo. Pero si vengo a hablar de economía, tengo que venir a hablar con muchísima humildad, no con autoridad, con humildad. Porque vengo al país que ha tenido el crecimiento de su ingreso per cápita más grande de la región, bueno, después de Panamá, según nos mostraba Andrés. Vengo al país que ha tenido el mayor crecimiento en el ingreso per cápita de uno de los países que ha tenido el menor crecimiento per cápita. Entonces, lo que voy a hacer con ustedes hoy es hablarles un poquito de ese proceso de transformación que estamos implementando con el presidente Milei para revertir tantos años de decadencia. Así que tómenlo, ¿no? Sería como un amigo alcohólico que viene a contarles de sus penurias y ustedes sabrán cuánto de lo que les voy a contar aplica o no aplica, sirve o no sirve para la experiencia puntual de la República Dominicana. Pero vengo mucho con ese espíritu. Bueno, voy a arrancar primero mencionando los 3 pilares de la gestión del presidente Milei. El primero es la idea de tener equilibrio fiscal. Ahora voy a hacer una pequeña reflexión sobre eso. Hay una regla fiscal muy sencilla que es que siempre va a haber superávit fiscal, no importa el ciclo, nada, es muy sencillo de entender, superávit fiscal. El presidente Milei bajó el gasto público 30% en el primer mes de gestión, logramos equilibrar el gasto público, lo ven acá en este gráfico, acá abajo a la izquierda, y hemos sostenido un superávit fiscal desde ese momento. Obviamente la posibilidad de bajar el déficit público bajó, por ejemplo, la necesidad de financiarlo con emisión monetaria, con inflación, que era lo que hacía el gobierno anterior, y ustedes ven acá arriba a la izquierda la trayectoria de la inflación y cómo la inflación bajó de más de 200% cuando Milei tomó la presidencia a un orden más o menos del 30% ahora, así que tenemos todavía bastante camino por recorrer, pero se ha avanzado mucho. El segundo principio de Javier es el de la libertad económica, que es la regulación. Él habla de hacer de Argentina el país más libre del mundo, un país que había acumulado capas geológicas de regulaciones. Voy a estar hablando un poquito sobre eso. Mi presentación va a ser puntualmente sobre ese proceso de desregulación, que también lo hemos implementado. Y fíjense que lo que ha ocurrido es que la economía, después de 15 años de estancamiento absoluto, retomó una senda de crecimiento, como vemos en el segundo gráfico de la parte superior, y con una característica bastante notable, bastante inédita para Argentina, que es la primera vez que tenemos un crecimiento liderado por las exportaciones. Las exportaciones están creciendo a un ritmo de 6 veces más rápido de lo que crece el producto. Es el gráfico arriba a la derecha.
las exportaciones son la línea naranja, el PBI es la línea azul, entonces ve que hay un crecimiento muy fuerte de las exportaciones y eso básicamente le da como mucha sustentabilidad, lo decía Andrés Velasco, que los países diversifican sus matrices exportadoras y los que lideran un crecimiento con las exportaciones son en general, tienden a ser los más exitosos. Y fíjense que este proceso de libertad económica con equilibrio fiscal ha permitido una baja significativa de la pobreza en Argentina. 14 millones de argentinos salieron de la pobreza, el gráfico que tengo acá en el medio abajo, que por supuesto es el producto de haber bajado la inflación tan significativamente. El gráfico de abajo a la derecha son los salarios reales, que son un poco como la asignatura pendiente. Hemos tenido un cambio en precio relativo muy favorable a la inversión. Entonces el salario real es como que en algún sentido no ha tenido la recuperación que esperábamos, pero bueno, ese es el pendiente, pero el conjunto de reformas es esto. Entonces, equilibrio fiscal, libertad económica, Argentina siendo el país que tanto en 2024 y 2025 más posiciones escaló en el índice de la Heritage Foundation de libertad económica. Y dice el presidente Milei que esos dos elementos componen o permiten sostener el pilar fundamental del progreso, que es el respeto de la propiedad privada. Y dice el presidente Milei, si uno tiene un gobierno que está al borde del abismo, algún ataque a la propiedad privada va a hacer, o te va a aumentar los impuestos, o te va a defoltear, o te va a confiscar. En algún sentido, un gobierno que está al borde del abismo siempre es un riesgo para los derechos de propiedad, y de ahí que el equilibrio fiscal es un componente fundamental del respeto de los derechos de propiedad, punto número uno. Y la libertad económica también es un elemento central del derecho de propiedad, porque si yo tengo un activo y la regulación me empieza a limitar qué es lo que yo puedo hacer con el activo, me está ahora dando el ejercicio pleno de mi derecho de propiedad. El ejemplo tradicional que uno podría dar es que si uno tiene un bien inmueble y viene un político y pone un control de rentas, entonces por supuesto el valor de esa propiedad va a ser disminuido. Entonces tanto la libertad económica como el equilibrio fiscal como pilares fundamentales del respeto del derecho de propiedad. Entonces estas, como les decía, eran las dos líneas. Una reflexión sobre el tema del superávit fiscal, que a mí me parece que es importante, que el presidente la hace y la hacemos nosotros mucho, que es la siguiente. Todo gasto que el gobierno gasta es algo que alguien paga. Entonces, cuando uno baja el gasto público, automáticamente está bajando los recursos que se le pide al sector privado para financiar ese gasto público. En Argentina, la reducción del gasto público es quizás una de las medidas más populares que ha implementado el presidente Milei, porque los argentinos estaban cansados de tener que dar sus recursos para financiar el gasto de la política o el gasto público. Dice Javier, ¿cómo puede ser? ¿Qué contorsión intelectual hicieron los políticos para convencernos que sacarnos nuestra plata para dárselo a los políticos, para que los políticos lo gasten a cuenta nuestra, es más popular que devolverle la plata a quien verdaderamente es su dueño, que es la ciudadanía? Entonces, para nosotros la baja del gasto público es devolverle ese dinero a la ciudadanía para que la ciudadanía lo gaste en lo que quiera gastarla y no en lo que el político quiera gastarla. Y por eso en Argentina, que ya estaba hastiada de este gasto público exagerado, ha sido extraordinariamente popular la reducción del gasto público. Entonces, ese me parece un punto. Y en desregulación, se ata con algunas de las últimas cosas que dijo Andrés, hay que entender que toda regulación es una barrera de entrada. Entonces, la regulación es eminentemente en contra del emprendedurismo, es en contra del empresario que está creciendo, el empresario que aparece en un mercado para ir a desafiar después al grande. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero entonces la regulación es claramente antiempresa, antiemprendedurismo, es anti la emergencia de empresas nuevas, es en contra de la innovación y sobre todo es a favor de la corrupción, porque también cada trámite, o permisos como lo llaman acá, es una oportunidad para la corrupción. Entonces la desregulación es una de las políticas más importantes pro crecimiento y anticorrupción. Miren algunos datos para ver un poquito cómo estamos avanzando en el gobierno de Javier Milei. El gráfico de la izquierda es la reducción en los empleados públicos que hemos implementado. Hemos básicamente dispensado de unos 72.000 empleados públicos de un total de 310.000.
Esto nosotros lo comunicamos cada mes con esta idea de decir, esto nos permite a nosotros ahorrar recursos del ciudadano que no tienen que financiar ese gasto público que la gente no quería. Esta es una de las políticas más populares del presidente Milei, la reducción de los empleados públicos. Ustedes saben que en Argentina a los empleados públicos se los conoce en algunos casos como ñoquis. Y la historia viene porque los italianos solo comen ñoquis el día 29. Entonces el empleado público ñoqui es el empleado que solo aparece el 29 para cobrar su cheque. Entonces cuando uno reduce el gasto público de estos empleados públicos que en algún sentido no estaban generando ningún servicio para la sociedad, termina siendo algo extraordinariamente popular. Por eso decimos, si sos un político en problemas, lo más popular que podés hacer es bajar el gasto público. Y el segundo, que es el gráfico de la derecha, es el conjunto de desregulaciones que hemos implementado, que ya hemos superado las 16.000 desregulaciones. ¿Cómo se define una desregulación? Se define como un artículo en una norma de cualquier rango legal que obligaba al sector privado a hacer algo y que ha sido removida. Es decir, que ese es el ritmo y ustedes ahí ven cómo venimos avanzando con un proceso. Y mi presentación va a estar concentrada principalmente en este punto de la desregulación. Lo primero que quiero decir sobre la regulación es que nosotros, sobre todo los que somos economistas, tendemos naturalmente a pensar que la regulación la creó alguien pensando en cómo hacer el bien. Y quiero decirles, y esto lo digo por el caso de Argentina, y ustedes sabrán si aplica a su país o no, que en Argentina las regulaciones no están hechas por alguien que está pensando en hacer el bien, sino que están hechas por alguien pensando en hacerse un bien. No sé si se entiende la diferencia lingüística entre una cosa y otra cosa. Ahora les voy a dar un ejemplo que creo que lo ilustra con mucha contundencia. Yo digo que los intereses, la regulación es el producto de los intereses en muchos casos y no están hechas pensando en el bien común, sino están pensando en el bien privado y que usan al Estado como un vehículo para generar a través de la regulación un privilegio. Repito, esto es Argentina. Yo digo que los intereses actúan como los velociraptors en la película Jurassic Park, no sé si se acuerdan. Ahí está la escena donde el cuidador en Jurassic, la vieron la película, ¿no? Correcto, un clásico, inolvidable. En la primera versión, la Jurassic Park 1, ahí está el cuidador, y le explica al doctor que había venido y al matemático, etcétera, cómo funcionaban los velociraptors. Y decía, los velociraptors son tan inteligentes que van testeando la alambrada y van buscando el punto de debilidad de la alambrada. Bueno, los intereses operan de la siguiente manera. Vienen a mi oficina, tratan de ver si pueden obtener una regulación que los proteja. Si no funcionan, van al Ministerio de Hacienda a ver si consiguen una regulación que los proteja. Si no funcionan, van a la jefatura de gabinete. Si no funcionan, van al Congreso. Si no funciona con este Congreso, van al otro Congreso o al próximo gobierno. Y empujan, empujan y empujan. El problema es que el día que consiguen el privilegio, se produce un problema terrible, porque el privilegio les genera rentas. Y después usan esas rentas para perpetuar el privilegio. Entonces es como que sacás al monstruo de la lámpara de Aladino y es como después difícil ponerlo adentro porque está suelto y tiene los recursos para de alguna manera perpetuar eso. Se los voy a ilustrar con un ejemplo de Argentina que quizás a ustedes les parezca absolutamente sorprendente, pero creo que lo ilustra con total claridad. Y es que en Argentina estaba prohibida el uso de la internet satelital. Prohibido. O sea, el gobierno había prohibido que alguien pudiera comprar internet satelital. Por ejemplo, no sé si ustedes acá tienen Starlink. Sería como una casa, digamos un nombre, digamos, bastante común de hacerlo. Y ustedes dicen, ¿por qué a alguien se le ocurriría en Argentina prohibir la internet satelital? Cuando es un país que si uno lo pone sobre Europa, básicamente ocupa una superficie que va desde Portugal a Estonia, con 47 millones de personas. Entonces, naturalmente, hay mucha gente que está muy aislada, está muy lejos de un centro urbano. Nunca un cable de fibra óptica va a llegar a esas personas. ¿Y por qué estaba esa regulación? Porque el grupo de medios más importante de Argentina es uno de los proveedores más grandes de Internet. Y entonces a ese grupo le resultaba mucho más cómodo pedirle al gobierno que prohíba a Elon Musk
que competir con Elon Musk. Entonces, cuando Javier llegó al gobierno, estaba prohibida la Internet satelital. Javier Milei, en su 10º día en gobierno, elimina esa restricción. Se empieza a vender Internet satelital en Argentina. Lo que ustedes tienen acá son la cantidad de usuarios de Internet satelital en Argentina. Y hoy 3 millones de personas de una población de 47 millones reciben Internet a través de este servicio, que estaba prohibido. Entonces, esa regulación no era una regulación ni que había que mejorarla. Esa regulación había que aplicarle la motosierra, como dice el presidente Milei, había que eliminarla porque era una regulación para el mal, no para el bien. Era una regulación para los intereses. Entonces, una parte muy importante del ejercicio de la regulación es entender cuáles son esas regulaciones que están hechas para un interés, no que están hechos, y en el caso de Argentina, les digo, es la gran mayoría. Entonces, fíjense, esta es la evolución. Les muestro este pequeño video. Ok, Cone. Nos vemos. Suerte. Ahí va saliendo. Conectado a la mula con internet. Y los caballos. Y todas las Bueno, mulitas lo vieron, ¿no? En la segunda mula va con la pantalla de internet satelital para ir a la montaña, y esto será para una producción minera, para una cosa turística o lo que fuera, era absolutamente inasequible. Y esto hace una cosa que también tiene que ver con algo que decía Andrés, que es, digamos, esta cosa política de cómo implementar estos quiebres, ¿no? Y que yo creo que ha cambiado algo muy importante en el mundo, que es la manera que la gente se comunica entre sí. Por ejemplo, si nosotros hace 15 años hubiéramos querido sacar esta internet, esta, digamos, prohibición de la internet satelital, los únicos que hubieran tenido voz para comentar sobre eso eran los medios a los cuales nosotros estábamos afectando con la política. Si yo les comenté que eran los medios los que habían pedido la política. Pero hoy, como la gente se comunica a través de las redes, cuando uno hace algo que le cambia la vida a la gente lo dice, y lo dice a través de las redes, y la gente lo escucha, y se hace como ese video que les acabo de ver, fue un video viral en Argentina. Entonces, hoy la ciudadanía tiene su voz propia para defender la desregulación que la beneficia a ellos, que quizás no existían hace 10 o 15 años. Entonces, hoy estos procesos de regulación son mucho más fáciles y, como yo digo, la desregulación construye capital político, porque cada cosa que uno desregula es algo que le facilita la vida a la gente lo aprecia, la gente lo comunica por las redes sociales y la sociedad en su conjunto aprende que esto está ocurriendo y encuentra el valor de esto. Estos son 3 millones de votos que Javier Milei tiene, que probablemente no pierda, porque esta gente que vivía, y la gente sube sus historias, gente que estaba totalmente aislada y que de repente les cambió la vida para bien. Entonces, así como yo digo que la baja del gasto público es lo más atractivo desde el punto de vista político, porque permite bajar lo que le pedís a la sociedad para financiar al Estado, la desregulación también construye capital político. Bueno, ahora voy a hablarles un poquito sobre la ejecución. Creo que Peter, vos hablabas que Tirol decía sobre la ejecución. Entonces, la ejecución, ¿cómo se hace en 2 años y medio para hacer 16.000 desregulaciones? Que es una combinación. Por supuesto, lo de la comunicación también es parte importante. La comunicación social hoy es un aliado del proceso de regulación. Pero el diagnóstico que nosotros hicimos es que Argentina, su decadencia en Argentina, era, por lo que mencionó Andrés sobre el final de su presentación, es que en Argentina había tantos intereses y tantas rentas, y esos intereses y esas rentas habían construido una arquitectura legal que básicamente generaba una protección para esos intereses y que no permitían la innovación y que de alguna manera empobrecían al conjunto de la población. Y llegamos a la conclusión que para desarmar ese sistema rentístico en el cual Argentina estaba atrapado, había que dinamitar esa estructura legal. Esa arquitectura legal había que dar la vuelta enteramente, y ese fue el desafío que nos propusimos, y ahora les voy a contar un poquito cómo lo hicimos. Pero quiero decir, yo hablo a veces de las 2 capas de la desregulación, porque cuando uno desregula, uno tiene una capa que es la capa del economista. Lo voy a ilustrar con un ejemplo. A principio de año nosotros hicimos un cambio en el Código Laboral de Argentina. Cambiamos la ley laboral, el primer gobierno de la democracia que logra hacerlo. Esa modernización laboral tenía un capítulo que es sobre cómo funciona el mercado de trabajo, qué tan fácil es contratar, qué tan fácil es despedir,
las incertidumbres que la relación laboral genera para el empleador, cómo hacer que la gente formalice el empleo y que no sea informal. Todo lo que un economista hubiera discutido en un curso de economía laboral. Esa es una capa, la capa del economista. Pero la regulación tiene una segunda capa, que es política, que en el caso, por ejemplo, de la reforma laboral, tenía un cambio en la manera que se llevan a cabo las negociaciones laborales. Nosotros teníamos negociaciones laborales que eran nacionales, sindicales, o sea, había un sindicato por sector para toda la nación que imponía una negociación y permitimos las negociaciones por empresa. Y esa negociación por empresa en realidad debilita a uno de los agentes bloqueantes del cambio, que era el sindicalismo. Lo mismo, por ejemplo, si nosotros hicimos, como mencionaba Andrés, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, eso lo querés hacer porque genera competencia, genera bienestar, pero al mismo tiempo diluye las rentas de muchos capitalistas que en realidad operaban para mantener a Argentina como la economía más cerrada del mundo. Entonces, todas las reformas hay que interpretarlas como en un doble código. El código del economista y el código de la política. Y el código de la política es que cuando uno desregula, hace políticas de competencia o simplifica el marco normativo, debilita las rentas de los agentes bloqueantes que habían construido esa arquitectura legal que mantenía a Argentina atrapada en esa economía de privilegios y no de innovación y de crecimiento. Y así fue que Argentina pasó de un país que cuando yo nací era más rico que España a un país que hoy tiene un ingreso que es un tercio que el de España. Bien, entonces nosotros en mayo del 2022 dijimos, va a haber un nuevo presidente en Argentina a fin del 2023 y queremos que ese presidente, cuando llegue a la presidencia, sepa todo lo que tiene que cambiar de la arquitectura legal. Y lo que voy a contarles ahora es cómo hicimos eso. Y esto, Peter, lo hicimos y creo que vamos a tener algunas quizás cosas que van a ser interesantes para cómo vos organizás el trabajo de tus equipos, de esos equipos que nos mencionaste. Nosotros lo hicimos con 7 personas. Yo era profesor en la Universidad de San Andrés, entonces recluté a 4 estudiantes de Derecho, a un profesor de Derecho Constitucional y mi ayudante de Economía 1, que hoy es el secretario de Transformación de la República Argentina. Y en 1 año y medio produjimos una revisión entera de todo el marco normativo de Argentina. Vimos todas las leyes que había que eliminar y definimos todas las leyes que había que cambiar y habíamos redactado la modificación de todas las leyes. En 1 año y medio, entonces vamos a ver cómo es que se hace. Porque hay un método muy preciso para hacer lo que nosotros desarrollamos y que usamos. Bueno, lo más importante es esto que yo llamo el principio de Marx. Principio de Marx. Ustedes quizás piensen, quizás ustedes piensen que estoy hablando de Karl Marx, pero les quiero decir que no estoy hablando de Karl Marx. Con lo cual ustedes piensen que estoy hablando de Groucho Marx. Quizás los que son de mayor edad acá sepan quién es Groucho Marx, un comediante. No estoy hablando de Groucho Marx. Estoy hablando de Daniel Marx. Y ustedes me dirán, ¿quién es Daniel Marx? Daniel Marx es un amigo mío, cuyo apellido es Marx. ¿Okay? ¿Y cuál es la historia de Daniel Marx? Que en el año 2001 yo era secretario de Política Económica y él era secretario de Finanzas de la República Argentina. Y me acuerdo que habíamos tenido una discusión terrible con un legendario ministro de Economía en ese momento de la Argentina que se llamaba Domingo Cavallo, quizás a algunos el nombre les suene. Y habíamos estado una tarde discutiendo, no recuerdo qué, pero me acuerdo que era A o B, A o B, A o B. Y discutimos 6 horas acaloradamente y finalmente decidimos hacer A. A la mañana siguiente el ministro firma B. Entonces yo voy a Daniel y digo, Daniel, esto voy a usar una expresión que usamos en Argentina, nos cagaron. No sé si se entiende acá en dominicano lo que quiero decir. Entonces, Daniel, nos cagaron. O sea, como no habíamos decidido, wow, yo estoy totalmente loco. Si decidimos A, me dice, sí, lo que pasó, Federico, es que vino el secretario legal del ministro con el decreto firmado y el secretario legal había escrito B, no A. Y entonces el ministro firmó B, porque el ministro tiene el papel, tiene que avanzar, listo, A, B, porque es muy linda la discusión en abstracto de A,
pero yo lo que necesito es un papel que me permita ejecutar, y lo que él tenía era B. Entonces, B es lo que se hizo. Entonces yo llegué a la conclusión, y quiero decirles que esto es verdadero, que en la política el que gana el debate es el que pone el papel sobre la mesa con lo que hay que hacer. No necesariamente el que tiene la mejor idea, el que es más inteligente, sino que hace el trabajo que le pone al ministro, le pone al presidente el papel sobre la mesa y le dice, esto, señor, es lo que usted tiene que hacer. Y uno mira, después discutirá algún detalle, pero ya tiene el 85-90% del debate ganado. Entonces, el proyecto que nosotros hicimos era un proyecto que dijimos, cuando llegue el presidente, vamos a poner el papel sobre la mesa. Y esto fue lo que le pusimos al presidente sobre la mesa cuando el presidente llegó, que estas son las pilas reales que las tengo en mi oficina, porque estas fueron las que le llevamos al presidente Milei. La columna de la izquierda eran todas las leyes que había que derogar y la columna de la derecha eran todas las leyes que había que modificar, escrita la modificación. Porque además cuando uno va a luchar contra los intereses, uno tiene que dar un golpe rápido y certero al principio, porque en algún punto es un poquito como David y Goliat. Los intereses son Goliat, el reformista es David. Entonces, ¿cómo hizo David para ganarle a Goliat? No fue, se tomó distancia, le tiró una piedra. Claro, Goliat no sabía que le iban a tirar una piedra, si no hubiera usado un casco, por supuesto. Lo agarró de sorpresa, lo volteó. Entonces, si el presidente tiene que actuar con rapidez en el momento que arranca y su capital político es mayor. Entonces, este fue el producto final. Y ahora les voy a contar en 2 slides cómo hicimos este producto con 7 personas en 1 año y medio. Porque eso es como interesante. Y creo que ahí, Peter, vamos a tener algunas lecciones interesantes para el trabajo que estás haciendo vos. Bueno, por lo pronto uno tiene que tener ciertos principios. Uno quiero hacer esta desregulación con este objetivo. Entonces, para nosotros era eliminar barreras a la entrada, era fomentar la competencia, era evitar transferencias ocultas, en donde pudiéramos reducir el gasto público, poder hacerlo, aumentar la transparencia del gasto público. Pero sobre todo lo que nos preguntábamos permanentemente, nunca apuntábamos a ver si teníamos que simplificar algo, sino que nos preguntábamos si esa regulación tenía que existir. Esa era la primera pregunta fundamental que nos hacíamos. Y Argentina está llena de leyes que tienen esta estructura. La Constitución te da libertad absoluta, por ejemplo, para el comercio. Y después aparece una ley que dice, por ejemplo, vamos a hacer golosinas. La Constitución me da libertad para hacer golosinas. Pero a alguien se le ocurre después que mejor saquemos una ley que diga que está prohibido hacer golosinas, excepto que vos te registres en el gobierno como un productor de golosinas. Ahora, si haces una ley que prohibís la golosina, abrís un registro para los productores de golosinas, después, por supuesto, tenés que tener una autoridad regulatoria que supervise que la gente que hace golosinas se anote con el gobierno, que no haga golosinas ilegalmente, que la Constitución te dejaba. Y después tenés que tener un régimen sancionatorio. Ley atrás de ley tenían esa estructura, y entonces esas leyes nosotros directamente estaban en la pila del deróguese directamente. Y les quiero decir que el revisar las leyes para separar la paja del trigo, como decimos en Argentina, es muy sencillo, porque es tan grotesco. La ley te está diciendo ahí a viva voz que está defendiendo un privilegio, que entonces es bastante fácil ese trabajo. ¿Okay? Y otra cosa que también es muy importante para nosotros es que siempre está esta discusión de que las leyes están para disminuir riesgos. Y por supuesto que sí, pero el hecho de que una ley disminuya riesgos no quiere decir que la ley tenga que existir o que tenga que existir una regulación. Les doy un ejemplo. Cruzar la calle es peligroso. Si nosotros prohibiéramos a la gente cruzar la calle, menos gente moriría cruzando la calle. Pero eso no tiene ningún sentido que prohibamos a la gente cruzar la calle. Entonces, el regulador tiende a ser una persona tremendamente celosa de los riesgos y tremendamente, no es ignorante la palabra, es que no mira todo lo que se pierde y todo lo que deja de ocurrir por la regulación. Sí, si yo prohíbo que la gente cruce la calle, no va a morir gente cruzando la calle, pero no vamos a poder vivir. Entonces, ¿cómo se pone sobre la mesa esos costos de la regulación? Bueno, les cuento un poquito la parte metodológica.
Yo les dije, 7 personas, tenemos 4.600 leyes para leer y para categorizar y reescribir. Bueno, nosotros llamamos en Argentina poner el culo. Hay que sentarse y empezar a leer. Entonces empezamos a hacer eso. Pero por momentos nos encontramos con leyes que por ahí nos aburrían, no nos interesaban, no conocíamos y teníamos que buscar a alguien que nos dé una mano. Y acá viene la clave para vos, Peter, de esto. Entonces, vamos a un ejemplo, por ejemplo, ambiental. A mí los temas ambientales, no, yo soy más macroeconomista, microeconomista, los temas ambientales nunca trabajé, nunca me interesaron. Bueno, entonces busco una persona que es afín ideológicamente y le digo, por ejemplo, Juan Pérez, Juan, lo llamo. Che, me dieron tu nombre, ¿me podés dar una mano con las leyes ambientales? Me dice, Juan, perfecto, ningún problema, sí, Fede, te doy una mano. Te mando un paper, te mando un trabajo con los desafíos ambientales que enfrenta la economía argentina. Yo le digo, perfecto, mándamelo, pero ya te aviso que no lo voy a leer. Entonces me dice, ¿no lo vas a leer? ¿Por qué? No, digo, porque yo diagnóstico ya no necesito diagnóstico, yo necesito soluciones. Yo necesito el principio de Marx, el papel sobre la mesa. A mí el diagnóstico no me sirve para nada, ya sé cuáles son los problemas. Y si no crecemos hace 50 años. Entonces me dice, bueno, si querés hacemos una reunión y te cuento. Le digo, no hacemos reuniones nosotros. No, reuniones no hacemos. Ok. Y entonces te mando un executive brief. No, mándamelo, pero no te lo voy a leer. Entonces me dice, ¿qué carajo querés? ¿Okay? Y le digo, no, a ver, tenemos 40 leyes ambientales. Veamos una ley, la ley de glaciares, por ejemplo, que de hecho la modificamos ahora en febrero. La ley de glaciares en Argentina era una ley que prohibía la minería sobre un glaciar, cosa que está perfecto, pero tenía un problema la ley que definía un área periglaciar, o sea, la ley que está alrededor del glaciar, donde también prohibía la minería. Y ese área estaba tan indefinida que en la práctica la minería estaba prohibida en Argentina. Entonces los chilenos exportaban 60.000 millones de dólares de minería por año y nosotros 3.000, porque no podías prácticamente hacer minería en Argentina. Nos habíamos prohibido explotar la minería en nuestros Andes nosotros mismos. Ni me quiero imaginar lo que hubiera sido Argentina si en los últimos 30 años, todos los años hubiéramos exportado 60.000 millones de dólares más. Argentina el año pasado exportó 80.000 millones de dólares. Entonces le digo, listo, bajate la ley de glaciares a un archivo Word y me lo mandás con track changes. ¿Me siguen, no? Lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando yo llegaba a ese punto en la conversación, el 70% de la gente desaparecía. Claro, porque para una reunión, para el cha-cha-cha, el cafecito y contar y resolver el mundo, ahí estamos todos, ¿ok? Ahora, cuando vos tenés que decir, vamos a cambiar el inciso C del artículo 6 de la ley de glaciares, y ahí la guitarra y la cháchara deja, ahí tenés que ser muy concreto en lo que haces. Entonces, esta conversación que yo tenía repetidamente con distintas personas me permitía filtrar la gente que me podía ayudar de la que no me podía ayudar sin perder tiempo. Sin lay paper, sin hacer reuniones, etc. Listo, me mandás la ley de glaciares, me gusta lo que me mandaste, te digo que me hagas la ley de agua. No apareciste nunca más, fui con otra persona. Entonces eso nos pareció alguien me decía, te quiero ayudar, listo, ¿vos qué hacés? Ganadería. Listo, mandame editada la 24076. Nunca más escuchaba de la persona. ¿Está? En un minuto, listo. Entonces, ahora la gente que sí nos devolvía el producto, me permitía ir construyendo las pilas. Entonces lo que digo, Peter, que me parece que la lección para tus equipos es que cuando se reúnen cada 15 días, por ahí no hay que reunirse a conversar, le digo de la experiencia nuestra, tomarlo como simplemente una... No es a conversar, sino que cada uno traiga qué norma hay que cambiar con la norma redactada. Y vas a ver que la conversación fluye mucho más, porque al ser tan concreta y tan precisa, inmediatamente las cosas se resuelven. Porque si a mí alguien me dice, Federico, tenés un problema en la aduana, sí, ya sé que tengo un problema en la aduana. Ahora, si me decís, mira, tengo la resolución general de aduana tal, que hace esto, y que tengo que cambiarla, yo entonces me agarro de eso y lo cambio. Entonces yo diría, eso sería como una recomendación. Después lo otro que para el funcionamiento del trabajo, o por ahí pueden hacer, se reúnen cada 15 días, una que sea con el papel y otra que sea para charlar. Digo, son ideas que te tiro. Lo otro que fue muy interesante es a quién le pedís ayuda. Entonces, por ejemplo, mi primera compulsión fue pedir ayuda a los estudios de abogados en Argentina, que tienen abogados muy buenos, de muy buena calidad y que saben de los temas. Un desastre absoluto, pero no, peor que un desastre, una catástrofe. Porque vos le mandabas a ellos algo y te mandaba algo que era el doble de complicado.
Y después de 2 veces yo me di cuenta, claro, si esta gente vive de vender los servicios legales en un entorno complejo, si yo el sistema legal lo elimino totalmente, ¿de qué van a vender? Entonces, no son buenos socios míos para un proceso de desregulación, ni son lo suficientemente revolucionarios que yo necesito para rearmar el esquema que necesito. Entonces, eso no funcionó. Después me fui a los expertos, y con los expertos me pasó un poco lo mismo, porque aun si el experto es afín ideológicamente, conceptualmente, ya tiene tanto invertido en cómo se trabaja en el mercado de seguros, cómo se trabaja en el mercado de lo comercial, que nunca se va a plantear, che, esto no sirve para nada, esto saquémoslo todo. Si vos sos un productor de seguros, nunca vas a plantear que desaparezcan los productores de seguros porque no sirven para nada. Entonces, con los expertos también, algunos me funcionó, pero en general tampoco me funcionaron. Entonces, ¿quién me funcionó? Las víctimas. Las víctimas del sistema. Entonces yo, por ejemplo, un abogado societarista que hace su acción, digamos, es un profesional legal de sociedades, que estaba podrido de ir a la Inspección General de Justicia llevando papeles que sabía que no servían para nada, y ese tenía el cuchillo entre los labios o el facón atrás del poncho para así decir, por fin alguien me da la oportunidad de despedazar todo esto y hacer que la ley no me pida todo aquello que yo ya sé que es absolutamente inútil, ¿no? Entonces, en cada una de las áreas encontraba las víctimas de que en muchos casos eran empresarios, en muchos casos eran profesionales, en algunos casos eran practitioners en general de la profesión, y entonces esos fueron mis grandes aliados para generarme estas revisiones normativas que me permitieron digamos, llegar a las 2 pilas. Con una provocación, voy a dar 3 ejemplos de esta tabla. Yo esto digo, de los conceptos que los economistas usamos para justificar la intervención estatal, que quizás hay que repensarlo. Entonces, por ejemplo, un tema muy típico de la regulación es el tema de la información asimétrica. Hay mercados donde las 2 partes del mercado no tienen la misma información. Este fue un concepto que lo desarrolló un economista que se llama George Akerlof en los años 70. Él usaba el mercado de los autos usados de Estados Unidos. Vos cuando vendés un auto usado, el que vende el auto sabe más del auto que el que lo compra. Está claro eso. Entonces lo que decía, que el comprador va a decir, che, pero este flaco, ¿por qué vende el auto? Porque si lo vendes, porque debe algún problema de tener. Entonces yo bajo la evaluación que estoy dispuesto a pagar por el auto. Entonces, como baja la evaluación de los autos en el mercado de autos usados, la gente que tiene buenos autos decide no venderlos porque no les pagan lo que valen. Entonces el pool de autos usados empieza a deteriorarse. Como el pool de autos se empieza a deteriorar, la gente cada vez está más convencida que los autos que están en el mercado son malos, sigue bajando el precio que está dispuesto a pagar y encuentra Akerlof que el mercado puede desaparecer. Entonces, cuando vos tenés un problema de información asimétrica, hay como una justificación para la intervención estatal para resolver de alguna manera ese problema de información asimétrica. Ahora, fíjense qué curioso, porque el mercado de autos usados en Estados Unidos no está regulado. ¿Y por qué no está regulado? Porque no quiere decir que el problema de información asimétrica, si existe, no haya maneras de que el sector privado lo resuelva. En Estados Unidos puedes comprar en un concesionario, te puede dar una garantía, puedes llevarlo a revisar al auto un mecánico. Hay una infinidad de mecanismos por los cuales el mercado solo resuelve el problema de información asimétrica. Entonces, el hecho que haya información asimétrica no es ya de por sí una justificación, un cheque en blanco para salir a regular. Tenés que justificar que la regulación va a ser mejor que la solución que pueda generar el propio mercado. Les digo otro ejemplo, por ejemplo, los bienes públicos. Los bienes públicos son bienes, nosotros decimos, ¿qué es un bien público? Un bien público, por definición, en la teoría es un bien que nosotros decimos es no rival, es decir, que si alguien lo compra, otro lo puede usar, como la defensa nacional. Si alguien comprara la defensa nacional para la República Dominicana, toda la gente que vive en República Dominicana se beneficiaría de eso sin tener que pagarlo. Y es no rival, que es que y es no excluible, o sea que no te puedo evitar que vos lo consumas. Ese es el bien público por antonomasia. Entonces, por ejemplo, un bien público por antonomasia son los faros. ¿Vieron los faros de navegación? Porque cuando uno pone un faro, tira una luz, entonces todo el mundo lo usa y nadie lo puede excluir, a menos que le pongas una gafa en el barco al capitán, la luz se va a ver. Sin embargo, hay un paper muy famoso de Ronald Coase, un economista norteamericano que también ganó el premio Nobel, que analizó los faros en Estados Unidos en el siglo XIX
y vio sorprendentemente que estaban todos provistos por el sector privado. Y vos decís, ¿cómo? Si este es un bien público. A mí me enseñaron que si el bien es no rival y no excluible, no lo puede proveer el sector privado, lo tiene que proveer el sector público. ¿Quién lo proveía? Lo proveían los puertos que necesitaban el faro para que los barcos pudieran llegar. Entonces, podían llegar seguros a su puerto. Entonces, si vos definís faro como faro en sí, es un bien público. Pero si definís el bien puerto más faro, es un bien privado. Entonces, lo que Javier nos dice es, incluso lo que a veces pensamos naturalmente que tenga que ser un bien público, repensémoslo. Porque quizás el sector privado lo puede ofrecer y lo puede ofrecer de una manera más significativa. Bueno, último ejemplo y ya voy cerrando. Nosotros, por ejemplo, en Argentina tenemos un producto extraordinario que se llama la yerba mate. ¿Qué pasa? Ahora va, la sandía ya viene. La yerba mate, dado que Andrés habló mucho de los productos agrícolas. ¿Ubican la yerba mate? ¿Saben de lo que les estoy hablando? ¿Sí? Es como un Red Bull, pero más natural. ¿Ok? Bueno, en Argentina la yerba mate la producen un montón de productores, hay cientos, miles de productores, hay cientos de marcas, distribuidores, es un mercado súper competitivo. Entonces, ¿qué hace el gobierno cuando tiene un mercado competitivo? Lo transforma en un monopolio. Entonces creamos el Instituto Nacional de la Yerba Mate, cuyo único objetivo era sentar en una mesa a todos los productores. ¿A qué fin? A subir el precio. ¿En detrimento de qué? De los otros 47 millones de argentinos que tenían. Porque digo, están todos sentados, pero el que no está sentado es el consumidor. Solo falta el consumidor estar sentado en esa mesa. Están todos los productores, sí se reponen de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo. La mesa de la yerba mate, claro que se ponen de acuerdo. ¿Y el consumidor? ¿Qué voz tiene? Entonces, digo, nosotros estudiando sobre prácticas anticompetitivas del sector privado, cuando toda la gestión del sector público es anticompetitiva. Cada una de las regulaciones que hace el Estado es una acción anticompetitiva. De esto de manera grotesca, porque acá es el propio Estado el que está creando el cartel. En otros casos menos grotesca porque simplemente es una limitación de la entrada. Tenemos toda una legislación sobre prácticas exclusorias, que es cuando una empresa privada excluye a otro privado, como decía Andrés, le ponía la pata encima, las grandes a las chicas, y eso es lo único que hace el Estado permanentemente, es básicamente tener prácticas exclusorias que reducen la entrada en los distintos mercados. Javier Milei, así cuando sacó lo de la Internet que les comenté antes, en su 10º día en el gobierno eliminó la potestad del instituto de fijar el precio y en los meses subsiguientes el precio cayó a la mitad. Pero es una historia que termina muy bien porque cuando la industria dejó de expoliar al consumidor argentino, ¿qué empezó a mirar? Empezó a mirar al mercado externo, porque yo le digo a la industria, ustedes le venden este producto al 96% de las familias argentinas, ¿por qué no se lo venden al 96% de las familias dominicanas o al 96% de las familias americanas? Y hoy tenemos una industria que está en récord de producción y récord de exportación, ¿ok? Pero que eso en realidad no existía por la acción. Esto para que se den una idea, acá está el precio de la yerba mate, fíjense lo que ocurrió, medicamentos, acero, ¿cómo se dice? Appliances, electrodomésticos, ropa, allá, fíjense, digamos, cada vez que vos desregulás, los precios de los productos caen 25, 30, 35% para los consumidores. Y este es un ejemplo también muy interesante, porque nosotros cuando llegamos al gobierno teníamos una ley de alquileres. La ley de alquileres no permitía el ajuste del precio de los alquileres en un periodo menor a un año. Y como teníamos una inflación del 211%, la gente tenía que poner un precio altísimo del alquiler para compensar la inflación que esperaba, o tenía que no alquilar la propiedad. Entonces, básicamente habían desaparecido los alquileres en Argentina como resultado de la ley de alquileres. La gente tenía a veces que cambiar a sus chicos de colegio porque le vencía el alquiler y no conseguía en su barrio otra propiedad, se tenía que mudar. Pero era una catástrofe absoluta. Y lo que hizo el presidente Milei fue eliminó toda la reglamentación con respecto a alquileres, o sea, no quedó nada. Un contrato de alquiler es un contrato común y silvestre según el Código Civil y Comercial, y lo que ocurrió fue este salto
extraordinario, acá dice DNU Miel, el salto extraordinario en la oferta de alquileres y los precios de los alquileres cayeron 30% en términos reales. Entonces, por eso digo que la desregulación es un gran activo político, porque eso, y fue para nosotros, incluso para este DNU, que era muy amplio, este éxito extraordinario con el tema de los alquileres le dio mucha, digamos, peso político a ese DNU. Hago una reflexión filosófica. Muchas veces nosotros pensamos que hay que regular algo porque una de las partes de la transacción es más débil que la otra. Por ejemplo, cuando tenemos una ley laboral decimos el trabajador es más débil que el empleador. O tenemos que tener una ley de alquileres porque el locatario, el que va a alquilar, es más débil que el locador. Y yo cuando fui a la universidad me decían que había una curva de oferta y una curva de demanda. Nunca me dijeron que la curva de oferta era más poderosa que la curva de demanda. Son las dos y hay un equilibrio de mercado. Entonces fíjense que nosotros eliminamos la regulación de alquileres y en realidad el que era más poderoso era la demanda, porque había una sobreoferta, no era más poderoso el que alquilaba. Entonces, digo, hay como una conceptualización filosófica, ideológica, que está esta como disimilitud en los participantes que me parece que no es correcta y creo que nos lleva a cometer errores en términos de la regulación. Voy a terminar con esta historia, porque es como la parte, si se quiere, queer, la parte loca de la regulación. Porque hay parte loca, y les voy a dar un ejemplo de la loca, que es mi versión de tu concurso. O sea, cuando yo voy a la televisión en Argentina, les digo a la gente, le digo al periodista, che, a la gente que nos está escuchando, este es mi correo electrónico, fstorzenegger@udesa.edu.ar, sigo usando el de Udesa, escríbanme y cuéntenme cómo el Estado hace de sus vidas una miseria. Cómo el Estado los hace miserables. Cuéntenme, ¿ok? Bueno, fue un diluvio. Al final pusimos una página web en el ministerio que se llama Reportá tu burocracia y le pedimos a la gente que nos explique y hemos tenido 25.000 cosas que la gente nos ha escrito de cómo la burocracia, digamos, les complica la vida. Es un material de trabajo para nosotros extraordinario y les voy a contar una historia puntualmente y con eso termino. Agarro mi correo electrónico un día y me escribe un señor, ese señor después que ahora vamos a ver en el video, Walter Detzel, y me dice, Federico, necesito ayuda con mis sandías. Y yo lo escribo, digo, ¿pero qué es esto? Entonces lo escribo y digo, ¿qué problema tenés con tus sandías? ¿Te salen horribles? ¿No tienen buen sabor? ¿Qué problema tenés? Me contesta, no, me dice, no, mis sandías son buenísimas. De hecho, yo exporto sandías. El problema que tengo es que el gobierno me obliga a mí a empaquetar las sandías de una manera particular. Y yo como exporto, mi cliente afuera no quiere ese paquete, quiere otro paquete. Entonces yo hace 10 años le vengo pidiendo al gobierno que me permita empaquetar las sandías como me las pide mi cliente afuera, no como quiere el gobierno. Y me pone abajo, obviamente riéndose, me dice, además Federico, esto no es plutonio. No es uranio radioactivo de Chernóbil, un residuo radioactivo de Chernóbil que hay que ver cómo uno lo guarda. Es una puta sandía. ¿Okay? Entonces, ¿a quién carajo le importa cómo un productor envuelve la sandía? Y de hecho, vos hablaste, Andrés, sobre el empaquetamiento de las manzanas. O sea, puede parecer una pavada, pero por ahí no es una pavada. Entonces empiezo a mirar, entonces pongo en mi computadora, era un tema que no tenía en el radar, pongo frutas Senasa. Senasa es nuestro departamento de sanidad vegetal. Y me di cuenta que el hombre me estaba hablando, ¿vieron que el iceberg, el témpano tiene el 90% abajo y el 10% arriba? El tipo me estaba hablando del 10% de arriba. Vi que todas las frutas tenían eso. Por ejemplo, en Argentina vos no podías empezar a cosechar una fruta si no venía un oficial del gobierno que te decía, ahora sí podés empezar a cosechar la fruta. Vos tenías, por ejemplo, que en las empresas empaquetadoras de fruta, el cabo, la canilla ¿vieron la canilla del vestuario donde los empleados se cambian? El cabo de esa canilla tenía que tener más de 12 centímetros. ¿Me está tomando el pelo? ¿Que el Estado está regulando? Que por supuesto, además nadie iba a controlar eso. Lo único que servía para que un día venga el del Senasa, te diga, che, tu canilla tiene 8 centímetros,
lo arreglamos con un pequeño... Y listo, y miro para otro lado, ¿correcto? Para eso solo sirve. ¿Qué importa? ¿Por qué al Estado le importa que la canilla tenga 8 centímetros o 12 centímetros? Entonces dije, ¿qué hago? Digo, imprímanme toda la regulación de las frutas. Y me imprimieron la regulación de las frutas argentinas. Eran 2,5 kilos de papel, una pila así. O sea que tenías que sacar un doctorado en literatura antes de ser fruticultor para leer todo eso. Entonces, bueno, digo, ¿qué hago con esto? Entonces me junto con el director del SENASA y le digo, Pablo, ¿qué tiene que hacer el Estado con las frutas? O sea, una hoja en blanco. Una hoja en blanco. Dos cosas, le digo, pues yo claro tenía la pila atrás, la pila, esa torre de papel, digo, 2 cosas nada más. ¿Y esta pila para qué está entonces? ¿Qué cosas? Me dice, lo primero yo necesito saber quién produce cada fruta. ¿Por qué? Pues yo soy policía sanitaria, entonces si yo tengo una plaga en la manzana, necesito rápidamente poder avisarle a todos los productores de manzana, che, tenemos esta plaga y hacemos esta tarea de remediación. Perfecto, le digo. Es lo que vos decías, Andrés, del tema de la coordinación. ¿Y qué otra cosa? El certificado fitosanitario de exportación. Porque si vos exportás a Rotterdam un container de manzanas y cuando lo hablen en Rotterdam está lleno de moscas, los muchachos ahí cierran el container y dicen cierren en Argentina y hasta que volvemos a hacer todo el proceso de auditorías porque tenemos el mercado cerrado 2 o 3 años. ¿Algo más? Nada más. Listo. Entonces tiré a la basura todas las otras cientos de regulaciones, escribí una regulación que eran 2 páginas, que eran estas 2 cosas, y así estamos. ¿Está? Y unos meses después, Walter, bueno, creo que lo subió a internet, este video. Hoy es un día histórico para la localidad de Juan José Castelichaco. Esta sandía es la primera sandía en la historia que se logra exportar al país vecino de Uruguay. Y queríamos darles las gracias exclusivas a nuestro presidente de la Nación, Javier Milei, a nuestro ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, porque sin ello esto no hubiese sido posible. Específicamente, Federico logró disolver muchas trabas burocráticas que teníamos en aduana y hoy un sueño que se transformó en realidad, hoy es un hecho concreto. Esperemos exportar muchos equipos más. Así que, Federico, querido, infinitamente gracias y este videito es para vos. Así que, fíjense, les cuento una anécdota. Me vino a ver un periodista del New York Times que estaba haciendo una nota de Argentina, le conté esta historia y me dijo, lo voy a conocer a este señor. Entonces fue el New York Times, de hecho salió en una nota del New York Times. Cuando lo entrevistan me llama y me dice, che, este va a ser el próximo presidente de Argentina. ¿Okay? Entonces, pero fíjense la potencia. Esto es un señor en un campo, en Chaco Castelli, que siente los beneficios de que le diste libertad para poder producir, que el Estado era el que le estaba impidiendo poder exportar, poder desarrollar su potencialidad. Fíjense cómo también volvemos al tema de la comunicación, que lo comunica de una manera que se hace absolutamente viral, y por eso vuelvo a la que para nosotros, en la experiencia de Javier Milei, la desregulación ha sido un gran activo político, ha sido una gran construcción de la política. Nosotros en los 90 a veces estudiábamos por qué las reformas se demoraban y toda esa construcción intelectual porque pensábamos que las reformas tienen costos, pero estas reformas no tienen costos, porque, ojo, tienen costo para los intereses. O sea, cuando nosotros desregulamos la Internet satelital, claro que sí que tiene un costo para el grupo de medios que no quería que hubiera competencia. Pero para lo que importa para la política, para lo que importa para el bienestar de la sociedad, que son los ciudadanos, son solo beneficios. Entonces, me parece que eso es como una cosa que nosotros tenemos muy claro. Por eso el presidente insiste en hacer de Argentina el país más libre del mundo. Vamos por 16.000 desregulaciones, vamos por 16.000 más en este último año y creo que con cuanta más libertad tengamos, más creemos que vamos a ayudar a que Argentina sea un país lo más próspero posible. Espero que parte de esto les haya servido casi como un reflejo, como dije, del alcohólico que lo hizo tan mal que en un momento decidió como renovarse y cambiar su vida plenamente. Bueno, en ese proceso estamos en Argentina. Nuevamente con admiración por lo que han hecho y muchas gracias.